De Laura, ¿qué os voy a decir? Bueno, la mayoría de vosotros la conoceréis mejor que yo, ¿sabes? Normalmente, ¿no? Según hemos ido hablando y según hemos ido comentando, ella ha estado profundamente conectada con el mundo literario desde que era muy pequeña. Dices que tu pasión por la escritura floreció cuando tenías 8 años, ¿no? Y comenzaste a esbozar tus pequeños relatos. Por ejemplo, hay ejemplos ya, para que tenéis un ejemplo, para que podáis vosotros empezar a escribir, ¿vale? Y a los 15 años demostraste tu ambición creativa al embarcarte en la escritura de tu primera novela histórica, Tiempos de Esperanza, que la sacaste en 2006, según los datos que me dijiste, sí, ¿no? sí. Vale. Desde entonces, pues, has mantenido una relación íntima con las palabras. Y aunque sus escritos han permanecido ocultos, ¿no? Metidos en la sombra, ¿no? Pues has estado todo el rato haciendo textos y escribiendo todo lo que has podido. Pero bueno, ahora llega el momento, ¿no? De sacarlo a la luz, ¿no? Ahora, después de tantos años de trabajo silencioso y tras superar la inseguridad, que es uno de los defectos que tenéis todos los que empezáis, presentamos y sacamos a la luz su libro, Escritos Compartidos, ¿no? En Escritos Compartidos, Laura abre su mundo interior al público ofreciendo un viaje a través de tus propias vivencias, miedos y esperanzas, que es una de las cosas que son claves, ¿no? A la hora de hacer tus historias. No solamente es una reivindicación tuya, personal, sino yo creo, vamos, que es un paso adelante, ¿no? hacia la publicación, a sacar a la luz lo que tienes oculta, digamos, de comillas, salir hacia afuera, ¿no? Y enseñar lo que tienes. Si os parece, vamos a hacerlo un poco para que sea un poco más dinámico, ¿no? Y nos pueda contar ella bastantes cosas. Vamos a hacer una especie de pequeña entrevista, ¿no? Como si estuviéramos aquí en La Revuelta o en cualquier programa, ¿no? Vamos a hacer una pequeña entrevista y vamos a preguntarte cositas sobre ti, ¿vale? Sí, primero, si quieres saludar o decir algo. Bueno, que estoy un poco nerviosa, perdón. Bueno, eso se quita con las 10 primeras presentaciones, ya sí. A la 11ª ya no hay. Laura, como hemos dicho, empezaste a escribir desde muy pequeña, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó, ¿no? A escribir estos primeros relatos? Pues yo creo que fue incluso antes de cumplir los 8 años, porque bueno, yo tengo un recuerdo ahí metido de que yo quería escribir un cuento sobre una novia, pero no podía escribirlo porque estábamos en el colegio dando el abecedario y aún no había llegado a la V. Y yo sabía que novia se escribía con V, pero no podía escribirlo porque no sabía escribirlo bien. Y no sabía hacerlo, la letra entrelazada y todo eso. Entonces yo estaba con esa... Y se lo dije a mi madre, es que quiero escribir un cuento sobre una novia, pero no. Y bueno, siempre ha sido... O sea, siempre he sido de imaginar, de evadirme un poquito de todo y escribir sin parar. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Con que hayas conocido a algún profesor que te haya incentivado, ¿no? Si hubieras conocido a algún profesor, ¿no? Que te hubiera incentivado al escribir, sí, pues lo mismo hubiera... Ahí ¿no? Habrá una pregunta que... Vale. ¿Qué diferencias notas entre la Laura, ¿no? Que en 2006 escribió Tiempo de Esperanza y la que escribe ahora Escritos Compartidos? Bueno, es un mundo de diferencia, porque ahí tenía 21 años que, aunque ya era adulta, pues mentalmente pues, era una cría. Aún vivía con mis padres, aún estaba pues dentro de mi nidito ahí seguro. Claro, de esa Laura a la Laura de ahora, que ya ha tenido 3 hijos, que se han independizado y todo, digamos que la maternidad te hace cambiarlo todo. Y experimentar emociones que con 21 años pues no voy a experimentar. Muy bien. ¿De qué manera crees que has evolucionado, ¿no? En tu estilo, en tu manera de abordar la escritura? Y sobre todo se ha vuelto una escritura más emocional y más elaborada. Que el Tiempo de Esperanza a veces, en las relecturas que he hecho ya 18 años más tarde, me doy cuenta que en Tiempo de Esperanza, por ejemplo, usaba muchas frases cortas. Usaba, o sea, y digamos que era como menos elaborado que ahora. Y los personajes no eran tan... O sea, aunque eran personajes elaborados, la verdad es que ahora creo que sé tratarlos con más humanidad, más trasfondo. ¿Y de qué temática tocabas en Tiempos de Esperanza?
la Segunda Guerra Mundial y Muy bien. el Holocausto. Esencial, ¿no? O sea, una cosa para una novela primeriza. Vale, Sí, sí, sí. vaya materia. En esta evolución yo creo que hay una persona clave pues, dentro de la escuela de Máster D, que Sí. es Darío Vilas, que bueno, es el profesor que lleva el máster de escritura. Y cómo fue trabajar con él, porque Darío es un escritor que ya tiene una carrera bastante consolidada, con Pues, más de 15 títulos, una cosa así, un montón de relatos, publicaciones y todo. ¿Cómo fue el trabajar con él? Porque yo le conozco personalmente, bastante amigo mío. Entonces, Pues, ¿cómo es el Darío profesor y no el Darío amigo? Digamos. pues el Darío profesor es un profesional de pies a cabeza y tiene una manera de dar las clases que no solo aprendes, sino que te incita a escribir, que era lo que yo buscaba en este curso, porque claro, necesitaba como un empuje para no parar de escribir, y la verdad es que con él no solo aprendí, sino que me dieron ganas eso de seguir escribiendo. Y además es un comunicador muy bueno y sus clases eran súper dinámicas. Súper bueno. No tengo ninguna. Además, Máster D te da la Sí. oportunidad, ¿no? de la publicación del libro, ¿no? Y bueno, y ponernos en contacto. Claro. Y, Sí, y sí, todo. sí. En este libro, en tu libro, Escritos Compartidos, rescatas textos que habían permanecido guardados durante muchos años, ¿no? ¿Qué te llevó a...? O sea, ¿cuál fue la idea, ¿no? que tenías a la hora de agruparlos? ¿Cómo los fuiste seleccionando? ¿Y qué te llevó a tomar la decisión, ¿no? de publicarlos? Bueno, pues cuando me dijeron tenemos 6 meses para que escribas, para que te publiquemos, claro, yo ahí dije, uff, y tenía pensado una novela, pero dije, no, en 6 meses no me va a dar tiempo, porque relatos de George, yo soy más de novela. Y entonces, claro, ahí justo fue cuando rescaté un disco duro y vi que había escritos que yo pensaba que incluso había perdido. No. Y los releí ya con esta mentalidad más adulta, ya sin esa ceguera de autor y tal. Me gustaron, los compartí con gente de mi entorno y les gustó, y dije, bueno, pues a lo mejor gusta. Sí. Porque ya son escritos, no, la primera parte del libro son escritos bastante antiguos, que digo yo. Sí, pero son unos escritos que se leen muy bien, la verdad. Tiene mucho ritmo, la verdad es que funcionan bastante bien. En ese aspecto, ¿te ha ayudado mucho Darío al escribir o al modificar los archivos o no? No, en ese sentido no, pero... A darle un poco coherencia, ¿no? a todo el bloque. Bueno, sí, bueno, yo le iba preguntando todo el rato, en plan de... Porque, bueno, hubo una parte de querer escribir, o sea, de querer escribir un relato desde cero para este libro, para que dijésemos fuese un poco más largo. Y yo siempre le preguntaba en plan de, pero ¿hasta cuántas palabras puedo escribir? Sí. Y ya, bueno, ese relato al final no lo incluí porque no podía ser un relato. Claro, eso sucede mucho cuando escribimos algo, creo que como que el relato nos manda sobre nosotros y parece que la mano no para, ¿no? de escribir, ¿no? Y a veces pecamos del exceso, pero para eso estamos los editores, para recortar. Para recortar y... No, pero ese libro ya... Sí. Tiene que ser una novela, ese relato, sí que... Hablando de relatos, hay uno que para ti es el más importante, ¿no? Que es El corazón dormido, en el que tuviste una crítica bastante gorda familiar, ¿no? ¿Cómo fue enfrentarte, ¿no? a esas seguridades y finalmente sacarlo a la luz? Pues sobre ese relato ha pasado una cosa, y es que no fue en familiar. Ah, vale. Pero es que para mí fue tan duro recibir esa crítica de esa persona que como que mi mente lo bloqueó. Claro, cuando ya lo rescaté dije, claro, si me afectó tanto, sería un familiar, pero justo esta semana de repente mi cabeza ha hecho un clic y me ha llevado a una clase con un profesor que tenía yo en el instituto, que él había pues publicado varios libros y tal. Claro, yo lo tenía como en un pedestal. Y entonces cuando gané ese libro, o sea, cuando gané ese concurso, el profesor delante de todos dijo que no era tan bueno y que no creía que yo llegaría muy
muy lejos como escritora. Vale, pues eso es la envidia, ¿no? Total, ¿no? A mí también, yo he vivido también una cosa con un profesor, la verdad, lo que pueden afectar, ¿no? A los profesores, ¿eh? Sí, porque sí, a mí sí. uno me dijo que yo siendo de Parla, no iba a llegar a nada, ¿sabes? No, pero eso me ayudó, la verdad, como un momento de... es, Sí. es como un poco reivindicarte a ti misma, ¿no? Sí. Entonces fue una crítica, ¿no? Que te hizo el profesor, porque no era, o sea, fue una crítica totalmente destructiva. Totalmente destructiva y totalmente de decir, no sigas escribiendo que no vales para esto. Madre mía. Bueno, vean ustedes el sistema educativo que tenemos, que fomentando la creatividad y la escritura. No, pero me ayudó a decir, toma, comunicado. ¿Y posteriormente has vuelto a hablar con él o...? No. 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 Vale, pues se lo tendrías que enviar y Sí. regalar. Has mencionado, ¿no?, que muchos de estos relatos han sido escritos en diversas partes de tu vida, ¿no? ¿Cómo crees que se reflejan, ¿no?, estas etapas en los temas que tocas o en los tonos, ¿no?, en los que están escritos los textos? Pues se refleja bastante bien, por ejemplo, cuando escribí El corazón dormido, pues estaba en el instituto y bueno, ya muchas veces iba por Valencia y tal, y fue como la inspiración para escribir ese relato. Después, en Solo mi ciudad fue la época para mí más otaku, que se puede decir, Sí. con mucha influencia del manga anime, y es un relato que se nota esa influencia, y también pues se nota que era más jovencilla y bueno, me gustaban mucho las historias así de boys love y tal, y me siguen gustando, por supuesto. Y en el Camino de la lluvia, ahí se nota mucho que fue mi época de la universidad, de pasear por Valencia, de inspiración total. Y fue una época también que leí mucha poesía y eso también se nota muchísimo. ¿Y los relatos cortos que vienen al final, como los...? Sí, esos relatos los escribí durante el curso de escritura creativa, así que... A mí hay una cosa, ¿no?, que lo estaba hablando ahora con una compañera, que es los libros cortos, los relatos cortos, lo bueno que tienen es que incluso con su longitud, ¿no?, que a lo mejor lo lees en 20 minutos o 30, ¿no?, pero luego de repente estás pensando en ellos continuamente, ¿no?, y viendo hacia dónde te llevan, ¿no? Sí. Esos relatos, ¿no? Yo creo que algunos que cuando lo leáis, y luego lo habéis leído, cuando leáis Escritos Compartidos, leéis la segunda parte, va a haber algunos relatos que vais a decir, ¡jo, qué breve es!, ¿no? Pero luego vais a estar toda la mañana pues pensando en él, ¿no? Sí, de hecho hay uno que... En qué sucede, ¿no? De hecho hay uno que es perfectamente una descripción de mi cabeza muchas veces. Yo tengo TDA y muchas veces pues mi cabeza va a 1000 y quería plasmarlo en un libro, o sea, en un libro, no en un relato, que además la idea me la dio él, Javi. Sí. Y la verdad es que pues una vez iba hacia un sitio, me perdí pues porque mi cabeza estaba con una canción, con una escena de una película, y al final pues me perdí y dije pues voy a inspirarme en esto, en esta pérdida de... Muy bien. Aparte de este, ¿hay algún relato en particular que te resulte especialmente significativo o sí, que tengas una historia detrás, ¿no?, que quieras compartir? Sí, ahora que no hay gente casi. Sí. El último de los relatos se llama El silencio en la alta montaña. Me gustó mucho escribirlo porque, bueno, yo con mi padre iba muchas veces a Bejirs, íbamos ahí buscando bombas y caminando por la montaña y tal. Y tiene algo de escenario no tan de ficción, porque mi padre y yo, pues ahí arriba, con todo el oxígeno de la montaña y tal, pues tuvimos una experiencia un poco paranormal. Que no hablamos de eso durante mucho tiempo hasta que en una reunión familiar volvimos a hablar de eso y la verdad es que dije, a lo mejor es la época de... Y justo después de hablar de eso tuve un sueño con personajes que estaban allí y dije, bueno, nos dejas aquí en la... Tienes que contarnos esa experiencia. Sí. Cuéntanosla, la experiencia sobrenatural. Es que fue un poco raro porque fue como que de repente los dos sentimos como si estuviésemos en peligro allá arriba, porque bueno, es una zona donde hubo una batalla que duró 3 años y alguien que es un poco sensible ahí nota cosas. Y mi padre y yo pues notamos ahí algo, y mi padre sobre todo notó que estaba en peligro, que yo estaba en peligro, que él estaba en peligro, y salimos de allí corriendo.
Sí. Porque yo recuerdo que es como si sintiese que nos iban a caer bombas. Pues súper extraño. No, hay puntos, yo creo que hay puntos que son Sí. fuera de todo, ¿no? Que tienen como energía, ¿no? Que, Sí, por sí, ejemplo, sí, el sí. chite, ¿no? El chite vas ahí y Es algo dices, parecido, sí, sí, que es sí. como todo muy tétrico, ¿no? Y que va a pasar algo, pero no sabes el qué, ¿no? Y además fue justo cuando encontramos un casco ahí con 3 tiros. Jolín, pues es que Sí, para, sí, como sí. para no. Entonces, ¿no? Para no. Sí. Cuando hay una cosa que a mí me encanta, ¿no? Hablar con escritores, ¿no? Y para comparar, ¿no? Cosas, ¿no? Porque yo siempre cuando escribo hay un problema, ¿no? Que es el folio en blanco, ¿sabes? ¿No? El decir que tengo una idea en la cabeza y que cómo la voy a trasladar a la pantalla del ordenador o al blog o a lo que tenga, ¿no? ¿Cómo te enfrentas tú al proceso de creación de un relato? ¿Tienes algún ritual o un hábito o cómo lo diriges? Sí, bueno, en mi proceso de escribir, que ya te digo que ahora mismo es sobre todo novela, necesito... Es un poco extraño porque necesito una rutina muy establecida y si me salgo de esa rutina me cuesta retomar. Pero a la vez, pues otra parte de mi cabeza pues no quiere rutinas porque necesita dopamina, entonces lo que me ha servido mucho es sobre todo el espacio donde escribo tiene que estar súper ordenado porque si hay cosas alrededor, Claro. mi cabeza se va. Bueno, antes estábamos hablando estaba hablando con Alejandro, con el librero, de Brandon Sanderson, ¿no? Que él tiene una costumbre que todos los días tienes que escribir 1 hora. Con lo prolífico que es, me parece poco tiempo, ¿no? para esto, pero bueno. O por ejemplo, Alba Quintas, que es otra escritora amiga mía, ella dedica más tiempo, porque le cuesta más centrarse, ¿no? Y todos los días ella busca las maneras para lograr en esta vorágine, ¿no? Que tenemos todos. Sí, yo igual. De Por las buscar mañanas, 2 horas sobre todo. Sí. para centrarse, ¿no? Y Y escribir. además cuando estaba, digamos, ya con fecha de tienes que entregarlo esto aquí, pues dedicaba todas las mañanas como si fuese un horario de trabajo. Sí, es como cuando íbamos al instituto, ¿no? Que el último día ya empezamos a estudiar. Tocaba, ¿no? ¿Eres de brújula o de mapa o como, o sea, tienes todo el proyecto trazado o Pues- en escritura el escritor de mapa, bueno, si quieres explicarlo un poco. ¿No? Okay. El escritor de mapa es el que tiene todo establecido, todos los puntos clave, cuándo va a morir un personaje, cuándo va a salir otro. Tiene todo un mapa hecho, ¿no? Un diagrama sobre el texto, ¿no? Y el de brújula va con una brújula y va orientándose a sí mismo, ¿no? Y buscando soluciones. Entonces, ¿tú te consideras más de brújula o de mapa? Un 50-50 creo yo, porque hay veces en que hay historias que sí que tienen que ser totalmente... tienen que seguir un orden total. Y hay otras historias que surgen y ya está. Pero por ejemplo, la que estoy escribiendo ahora, ya sé perfectamente cómo va a terminar, sé perfectamente cuántos libros van a ser y sé perfectamente todo. Yo tenía un amigo, David Jasso, que cuando escribe, le pregunté esta misma pregunta y él me dijo que él se dejaba de guiar porque si no era muy aburrido todo, ¿no? Sí, también es eso, también Entonces, es eso. Sí, pero también es más, digamos, sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y puedes pasar de una parte a otra. Sí, Si bueno, algo- intento hacerme una idea general de Sí. dónde quiero llegar, pero tampoco lo planifico tanto porque si no es eso. Claro. Si no mi cabeza pues ya el texto deja de generarme dopamina y acaba. Entonces es cuando surge el bloqueo, ¿no? Sí. Que el bloqueo, que es lo que te quería preguntar yo ahora, ¿no? ¿Cómo saltas, ¿no? ¿Cómo lidias, ¿no? con el bloqueo del escritor? ¿Hay algún momento, ¿no? en los relatos que dijiste, mira, pues yo ya no puedo más, ¿sabes? No puedo contigo, lo tiro a la papelera de reciclaje o lo tiro a la basura o lo que sea, ¿no? ¿Y te ha pasado eso? Sí, pero es peor porque no me ha pasado con relatos, me ha pasado con novelas. Ajá. De tener ya 300 páginas escritas y de repente decir, quiero empezar otra historia. Porque esta ya no me genera esa dopamina y mi cabeza genera esa dopamina y mi cabeza sin dopamina pues Claro. entra en parálisis y ya. Pero por ejemplo... Entonces vuelvo sí. a iniciar otra y me vuelvo a pasar. Y cuando estás bloqueada no vuelves a, por ejemplo, dices, voy a leer, yo que sé, un manga o voy a leer Pero sobre todo cuando estoy bloqueada lo que más me sirve es ir a Valencia, ir a una cafetería que me guste y escribir ahí.
pasear también, ¿no? Y eso, Sí, sí, sí. claro, eso aclara mucho las ideas para todo. Y para sobre todo todo el visitar sistema. librerías, no sé. Sí, parece como Sí. que por osmosis se pega, ¿no? Sí, sí, sí. de lo que vamos leyendo, ¿no? Y yo lo que veo también es que tú eres muy autocrítica, ¿no? Contigo misma, ¿no? Que como que lo que lees te autocriticas, ¿no? A ti misma, ¿no? Entonces, ¿cómo buscas, cómo equilibras esto, la necesidad de acabar una novela con la propia autocrítica, ¿no? Pues- de decir, quiero hacerlo perfecto, pero como la perfección pues me cuesta, ¿no? Pues ¿Cómo lo eso haces? es otro de los monstruos que siempre han estado ahí, es el síndrome del impostor, Sí, que es total. como una vocecita que te dice, eso no vale para nada. Bueno, pero eso le pasa a todos. Sí, claro, pero ahí es cuando decido, o sea, darle como un tiempo, como un espacio a ese libro, dejarlo en un cajón y volver a leer ya sin esa subjetividad y ya. Bueno, hay muchos escritores que decoran su habitación con cartas de rechazo editoriales, ¿sabes? Y Stephen King, por ejemplo, la primera novela, Carrie, se la habían rechazado en un montón de Sí. editoriales y su esposa lo cogió de la papelera y lo llevó a una editorial y luego, fíjate. O sea que también está bien ser autocrítico, pero también hay que saber un poquito dónde Claro que sí, sí, establecer sí. los Y a los veces límites. cuando estoy así me viene a la cabeza J.K. Rowling y digo, mira, si ella fue rechazada 13 veces. Claro. Esos son ejemplos también que muchas veces muchos escritores no lo cuentan, pero es real. Después de tantos años, ¿no? que los has tenido como en tus archivos, en tus discos duros, como has dicho, ¿cómo ha sido la experiencia, ¿no? de ver la materialización, ¿no? del libro? Pues, sinceramente, a veces es como que no me lo llevo a creer que es tener un libro aquí ahora mismo, porque, claro, los escribí y en ese momento pues eran diferentes épocas de mi vida y Claro. sobre todo con el relato este que mi profesor lo criticó tanto. Yo incluso pensaba que lo había borrado incluso, pero no, estaba en una carpeta ahí, y menos mal que se rescató. Menos mal, sí. Pero la verdad es que a veces digo, madre mía, a ver si... Y bueno, yo me creo escenarios ficticios a veces en mi cabeza, de gente ahí criticando. Y cuando lo has mostrado, ¿no? ¿Cuál es la sensación, ¿no? de enseñárselo a la familia y todo? Una sensación de logro y de decir, mira, que se fastidie el síndrome del impostor, que no tiene razón. Ahora, desde el punto de vista de los lectores, ¿qué crees que ellos pueden esperar del libro? Pues ¿Qué emociones, ¿no? intentas despertar en ellos? Porque sí, siempre escribir sobre es transmitir emoción, ¿no? Transmitir lo que tú tienes dentro y mostrárselo a los demás. sí, yo creo que sobre todo los primeros relatos es lo que transmitiré, seguramente será un amor, la verdad, que a veces es prohibido, que a veces digamos que no está bien visto muchas veces, pero que ahí está y que quería hacer una historia bonita sobre ese tipo de amores que muchas veces pues la sociedad rechaza mucho. Claro, sí. Ya nos has contestado a esto que te iba a preguntar yo ahora, porque ahora me has dicho que estás haciendo una saga, ¿no? Con diversos, que ya tienes más o menos toda la temática, sí. Y todo. ¿Puedes decirnos un poquito, ¿no? de qué quieres explorar en tus nuevos libros? O sea, sí, ¿qué temática vas a es tratar? una saga que lleva desde 2015 gestándose y que ahí está, y bueno, ya está, digamos, todo como escrito. Y además está escrito de una manera un poco especial porque, bueno, no es, digamos que está escrito por mí porque yo soy la que lo narra todo, pero es como, la historia es muy de Javi y mía. Ajá. Pero entonces, ¿puedes contarnos algo? Sí, bueno, es un libro es una saga de fantasía, de un mundo totalmente creado por nosotros, con sus países, sus lenguas, sus culturas y todo. Y es eso, desde 2015, o sea, empezamos con esa historia desde que los personajes tienen 6 años y
al final terminar la novela con 60 años o por ahí. Claro. Esto del proceso de world building que habéis hecho, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De eso ha tenido mucho que ver los juegos de rol, los mangas y todo eso para vuestra creación? Sí, bueno, y la fantasía sobre todo. Además es que lo empezamos a escribir después de una época muy mala porque perdimos a un embarazo y tal, y fue como iniciamos esto, fue como una especie de evasión que necesitábamos como los dos, y que al final resultó pues en otra criatura que de lo que nos sentimos muy orgullosos también. Ah, muy bien. Después de lo que nos has dicho, ¿no? Entonces, ¿vas a abandonar el relato o lo vas a tener en...? Sí, es que escribí estos relatos al principio, pero... Y he escrito relatos por máster. Pero ya te digo que, por ejemplo, quería iniciar un nuevo relato para este libro y al final pues acaban siendo siempre tan complejos que, claro, que no puede ser un relato. Claro, tienes que trasladarlo, ¿no? A novela. A novela y todo sí, eso. Sí, sí. Se me quedan cortitos los relatos. Ahora sí, en retrospectiva, ¿no? ¿Qué le dirías a esa Laura, ¿no? Que publicó con 21 años el tiempo de la novela histórica? ¿Qué le dirías? Pues que confíe más en su propio talento y sobre todo que no piense jamás que es una pérdida de tiempo. Muy bien. Porque si tú quieres ser escritora tienes que escribir y punto. Claro, es el primer y es lo que seguramente la Laura dentro de 20 años me dirá a mí. Bueno, mientras escribo, el primer consejo que da Stephen King a los escritores es: si quieres ser escritor, escribe. ¿Sabes? Y el segundo es: lee. Pues ahora voy al segundo. Que estamos en una librería, ¿no? Que aparte de tu libro, evidentemente, ¿qué libros recomendarías, ¿no? a futuros lectores, ¿no? Pues... para que entren en consonancia contigo, ¿no? O sea, que tengan un poco de conexión contigo. Bueno, ahora mismo estoy leyendo bastantes libros de fantasía. Ahora mismo tengo un pequeño bloqueo lector porque no estoy encontrando ahora mismo el libro que me enganche, pero por ejemplo hay una escritora que me encantó, que es Susana Herrero, que la verdad es que ella me sacó de un bloqueo lector, bueno, me sacó y me ha vuelto a meter porque ya no encuentro nada que me guste. que me guste tanto como esos dos libros que leí de ella, y los recomiendo muchísimo. ¿Y cuáles son? Donde se esconde el silencio y... No, donde se rompe el silencio y el otro no me acuerdo. Vale. Son de Susana Herrero. Son sus dos únicos libros de fantasía y son maravillosos. Bueno, pues ahora que estamos aquí con amigos y familia tuya, pues yo creo que es el momento de que le hagáis alguna pregunta que no queréis o que queréis que responda en público. Sí. Venga, yo sí tengo una pregunta. En estos escritos compartidos, estos relatos, ¿has tenido alguna otra motivación, alguna otra ayuda para llevarte a hacerlo? Sí, sobre todo la tuya. Yo soy el famoso Javi. Sí, a ver, por ejemplo, los escritos de la segunda parte, que son todos escritos que hice durante el curso de Máster D, pues me ayudó mucho el saber, por ejemplo, el que me los corrigiesen profesionales, el decirme esto está bien, esto no está tan bien, tal. Pero hay otros escritos que no son parte del máster, por ejemplo, el de la idea de describir cómo es mi cabeza. Fue un día que estábamos hablando. Y hay otro relato que es así, que se llama escenario ficticio, porque es lo que mi cabeza hace muchas veces cuando no hay ningún motivo para preocuparse, pues mi cabeza lo crea y entonces... Claro. Y ahí la verdad es que no tanto ayuda, pero sí que vivir el día a día con mi familia pues me ayudó a... La dedicatoria, ¿no? Que le haces al principio del libro a Javi. A él. Muy bien. Venga, sí, sigo escribiendo sobre todo gracias a él, porque él es el que me ha dicho, si quieres escritura, escribe. Claro. ¿Queréis hacerle alguna preguntita más? Sí. Yo también, bueno, soy alumna también de Darío. Ajá. Y me gustaría saber cómo compaginaba su trabajo de madre, porque yo también tengo un nene
cuando a veces se vuelve loca la cabeza, para poder como apartar, ¿no? Un poco, ya no el tiempo, sino la mente, que se desconecte un poco de los niños y se Sí. conecte en la escritura. A ver, sobre todo, yo por ejemplo, yo escribo cuando los niños están en el colegio, porque si no es casi imposible. Y también es importante a veces delegar y decir, quédate con los niños, que yo me voy a Valencia porque necesito inspirarme, porque si no al final pues, no estoy haciendo nada. Hay veces en que he estado semanas y semanas sin escribir nada, pero claro, con los niños en casa y todo, que a veces es sobre todo él, quédate con los niños, me voy a Valencia, porque si no, no voy a poder. Pero Delega, tienes, o sea, que no pasa nada. Yo creo que muchas veces hay que tener un tiempo para ti Sí. misma, ¿no? Y eso lo encuentras en Valencia o en alguna cafetería o en tu propia casa, en otra ubicación o... Sí, bueno, mi habitación es mi lugar de estudio, porque ahí pusimos una mesa gigantesca ahí para escribir, Ujú. pero muchas veces, sobre todo si los niños no están en el colegio o me agobio en esa habitación, Valencia siempre me ayuda. Mm. Es como que es como una ciudad que siempre me ha inspirado y... ¿Y qué? ¿Escribes a mano o escribes en No, ordenador? ordenador, ¿no? Sí. ordenador. Sí. ¿Hay alguna vez que tengas algún bloqueo creativo y que, o sea, simplemente con ir a Valencia y ver lo que hay es suficiente o hay alguna actividad o algo que te ayude con esa creatividad? Sí, es que el hecho de ir a Valencia no es solo ir a la ciudad, sino es el hecho de coger el tren y en ese momento es como que mi mente hace como un clic del bloqueo. Y de hecho muchas veces me ha pasado de simplemente salir de casa, coger el tren, por ejemplo antes cuando iba a trabajar y tal, que mi cabeza empezaba a narrar y era un... Has tenido todo el fin de semana de libertad y ahora te pones a narrar sola, y era un plan de... Pero simplemente con eso muchas veces sí, pero sobre todo cuando ya estoy muy bloqueada, ir a una librería que me guste, abrir los libros o leerlos y ya es Claro, sí. El ver lo que tienes en... Yo también lo hago en casa, ¿no? Ves lo que han escrito otros, ¿no? Y vas ahí mirando Sí. y leyendo o visitando librerías, viendo lo que ¿Y sea. llevas una libreta o algo encima siempre para si se te ocurren cosas apuntarlo o anotarlo de alguna manera? Lo suelo hacer con el... no, es que yo soy muy de pantalla, lo suelo hacer mucho con el móvil, porque a mano es que una vez lo intenté y al final es que ni siquiera me entendía la letra, porque mi cabeza va tan rápido a veces que no da tiempo a escribir. Pero con el móvil sí que me ha pasado de... Porque a ver, yo a veces me pasa cuando escribo que entro en una cosa que se llama hiperfoco, que es un estado tan de concentración que me olvido de mi entorno, hasta mucho con el móvil, porque a mano es que una vez lo intenté y al final es que ni siquiera me entendía la letra, porque mi cabeza va tan rápido a veces que no da tiempo a escribir. Pero con el móvil sí que me ha pasado de... Porque a ver, yo a veces me pasa cuando escribo que entro en una cosa que se llama hiperfoco, que es un estado tan de concentración que me olvido de mi entorno, hasta de mí misma, y me ha pasado, por ejemplo, de estar en el Mercadona, venirme a una escena que la tenía bloqueada y decir, tengo que escribirla. Y me pasó la última vez que me pasó eso, me pasé 40 minutos escribiendo con el móvil. Madre mía. Y cuando me di cuenta, pues estaba el segurata ahí mirándome con cara de qué hace esta señora ahí al lado de las sandías escribiendo. Y me di cuenta de eso, de que llevaba 45 minutos. Sí. Y era ahí escribiendo, me planteé, oye, ¿estás bien? Sí, la inspiración yo creo que viene en cualquier momento, ¿no? Y además viene a Ya hay que traición. aprovecharla. Sí. Y luego además cuando la buscas no la encuentras. No. Claro, yo a muchos alumnos y todo esto también les digo que vayan con una Moleskine o con el bloc de notas del móvil. Yo casi prefiero más la Moleskine, porque es Yo es más... que tengo un grupo de WhatsApp en el que solo estoy yo. no. Y ahí voy escribiendo a veces. Sí, claro, recomendaciones que te Se me ha hacen. escrito, bueno, tengo varios grupos así de WhatsApp en el que estoy yo sola y tengo escritos varios, apuntes de escritura, tal.
Claro. Más cositas por ahí. ¿Sí? Pues nada, ahora lo que toca es que si queréis comprar el libro, aquí Laura os lo puede dedicar y nada. Y sobre todo, pues yo quiero despedirlos con un fuerte aplauso para Laura, ¿no? Y